En este vídeo vamos a trabajar tres aplicaciones de ecuaciones en diferencias finitas. Vamos a comenzar con el primer ejemplo que se refiere a un sistema económico. Vamos a leerlo. En el siguiente modelo económico, Y denota el ingreso nacional, C el consumo nacional, I la inversión y G el gasto gubernamental, que es constante. Cada periodo es un mes. Se supone lo siguiente. El ingreso en cada periodo cubre los gastos de consumo, inversión y gasto gubernamental en el mismo periodo. El consumo en el periodo es el 68% del ingreso precedente. La inversión en un periodo es 4 veces la variación del consumo en el periodo precedente. Nos piden plantear las ecuaciones del modelo, hallar el ingreso como función del tiempo y describir su comportamiento, y por último, calcular el ingreso al año. Si no han entendido bien el problema, yo les recomiendo que lo vuelvan a leer antes de proseguir. Vamos a plantear las ecuaciones del modelo. Las ecuaciones del modelo básicamente son expresiones matemáticas que representan estos tres enunciados que están escritos en lenguaje cotidiano. Comencemos con el primero. El ingreso en cada periodo cubre los gastos de consumo, inversión y gasto gubernamental en el mismo periodo. Esta sería la condición 1. Condición 1. El ingreso en el periodo N, el periodo estaría representado por N, el ingreso en el mes N va a ser igual al consumo en el mes N más la inversión en el mes N más el gasto que es constante. La condición 2. El consumo en el periodo N va a ser el 68% del ingreso en el periodo anterior, N-1, en el periodo precedente. Condición 3. La inversión en el periodo N es 4 veces la variación del consumo en el periodo precedente. Fíjense, 4 veces la variación del consumo en el periodo precedente. N, N-1. Si ustedes se acuerdan lo que era variación, la variación se definía de esta forma. Entonces sustituimos variación de Cn-1 y nos daría esta expresión. Esta sería la condición 3. Estas serían las tres ecuaciones del modelo, serían las ecuaciones del modelo. Nos piden hallar ahora el ingreso como función del tiempo. Lo que tenemos que hacer ahí es expresar el ingreso, una ecuación donde solo tengamos el ingreso. Todo lo demás sea constante. Veamos. Perdón, todo lo demás no es que sea constante. Todo lo demás está expresado en función del tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir la condición 2 en la 3. Fíjense que IN es 4 veces CN menos CN menos 1. Esto es lo que hicimos acá. Sustituimos 2 en 3. Si aplicamos la propiedad distributiva, nos va a quedar esto. Luego sustituimos lo que acabamos de obtener y la condición 2 en la 1. 0,68YN se sustituye acá y la inversión YN, que es esto, lo sustituimos acá. Más G, que recuerden que es constante. Aplicamos la propiedad distributiva, sumamos YN menos 1 con YN menos 1 y obtenemos esta relación. Fíjense que aquí ya tenemos YN, YN menos 1, YN menos 2 más G. Tenemos una ecuación donde solo aparece el ingreso en función de el tiempo, los periodos, los meses, más G, que es constante. Si nosotros escribimos esa ecuación de esta forma,
tenemos una ecuación en diferencias finitas de grado n, n-2 de grado 2, con coeficientes constantes. Me piden hallar el ingreso como función del tiempo. Bueno, ahora tendría que resolver esta ecuación en diferencias, la cual ustedes ya han resuelto varias, entonces eso se deja como ejemplo. La parte de describir su comportamiento se refiere a qué pasa cuando el tiempo tiende al infinito. Completen el ejercicio. Luego nos piden calcular el ingreso al año. Bueno, calcular el ingreso al año, como n está en meses, un año sería 12 meses, tendríamos simplemente que evaluar y en 12, no es y en 12. También se deja como ejercicio. Pasemos a un segundo ejemplo, a una segunda aplicación. En este caso es una aplicación a cuentas bancarias. Fíjense, vamos a leer el problema. Maruma, Alejandro y Daniel deciden abrir una cuenta de ahorros con $10,000, para la cual ofrecen un interés del 60% anual sobre saldo mínimo mensual abonado al final de cada mes. A finales del segundo mes, Maruma deposita el 18% de lo que había en la cuenta 2 meses antes. Alejandro deposita 1.000 y Daniel 1.300, y así seguidamente por 2 años. Vamos a establecer una línea de tiempo para ver cómo es este proceso. Fíjense que S0 es el saldo inicial, el saldo al iniciar el primer mes. S1 va a ser el saldo al finalizar el primer mes, es decir, el saldo al iniciar el segundo mes. Y Sn sería el saldo al final del mes N. Lo primero que podríamos hacer es escribir las condiciones iniciales. Pero antes vamos a resaltar el hecho de que la tasa de interés que nos están dando es 60% anual sobre saldo mínimo del mes, lo cual significa 60% anual capitalizado mensual. Como ustedes saben, eso significa que mensualmente nos depositan el 5% del monto mínimo del mes. Ahora, las condiciones iniciales. ¿Cuánto vale ese cero? Si dijeron $10,000, está bien. Pregunto, ¿cómo puedo hacer para calcular ese 1? Bueno, al finalizar el primer mes vamos a tener el saldo inicial más los intereses que se hayan generado. Fíjense que eso sería 10,000 más 10,000 por 0.05, 10,500. Ahora sí vamos a proceder a establecer las ecuaciones. Yo quiero saber cuál es el saldo en el mes N más 2. Fíjense que el saldo en el mes N más 2 va a ser, por un lado, lo que había en el mes anterior, ese N más 1, más los intereses que generó ese dinero. 1.05 SN más 1. Fíjense que también nos dicen que en el mes N más 2, Maruma va a depositar el 18% de lo que había en la cuenta hace 2 meses. Lo que había en la cuenta hace 2 meses es SN. Entonces va a depositar el 18% de SN. Se suma. Pero también nos dicen que en ese mes, en el mes N más 2, Daniel y Alejandro van a depositar el primero 1.000 y el segundo 1.300. En total, 2.300. De ahí salen estos 2.300 que se están sumando. Fíjense que si nosotros pasamos todo lo que tiene que ver con S para un lado de la ecuación y dejamos del otro lado lo constante, nos queda esta relación. Que es una ecuación en diferencias finitas de grado n más 2 menos n de grado 2 con coeficientes constantes.
Eso es lo que nos preguntaban en la primera parte, plantear la ecuación en diferencias para el saldo S a partir del segundo mes. Fíjense que acá tendríamos 0, 1, 2 hasta 24, porque esto lo están planeando por 2 años. Se deja como ejercicio el resolver esa ecuación en diferencias finitas y luego nos piden calcular el monto de los ahorros al año de aperturada la cuenta, en este caso, obteniendo la solución de la ecuación anterior, simplemente sustituiríamos 12 en S. Esta parte también se deja como ejercicio. Vamos a la última aplicación. También una aplicación a cuentas bancarias. En este caso tenemos a Jessica y Gustavo que abren una cuenta de ahorros conjunta con $120,000 con firmas indistintas en un banco que les ofrece un interés anual del 30% sobre saldo mínimo mensual, el cual es abonado al final de mes. Y simultáneamente el banco debitará automáticamente la cantidad de 1.400 por gastos administrativos. A partir del segundo mes y en los meses siguientes, Jessica comienza a depositar al final de cada mes el 10% del saldo del mes anterior, mientras que Gustavo resuelve retirar el 10% del saldo que había 2 meses antes. Observen acá que el 30% es el 30% anual sobre saldo mínimo del mes, es decir, 30 entre 12, que sería 2,5% mensual. Es lo que nos depositarían mensualmente. Me piden plantear la ecuación en diferencias finitas para el saldo S de la cuenta a partir del segundo mes. Comencemos estableciendo una línea de tiempo, observando cuáles son las condiciones iniciales. S0 sería, efectivamente, 120. S1, ¿cuánto valdría? Si dijeron o pensaron que S1 era el saldo que había durante el mes precedente, saldo mínimo de este mes, más los intereses generados, menos, ojo, aquí hay que restar los gastos administrativos que se restarían en este momento, nos quedarían 121.600. Vamos a establecer ahora la ecuación para el saldo en n más 2. Yo les recomiendo que aprieten pausa y ustedes intenten escribir esa ecuación. Después de que lo tengan, procedan a continuar viendo el video. Fíjense, el saldo en el mes n más 2, ¿qué va a ser? En primer lugar, va a ser lo que había en el mes anterior, n más 1, el saldo mínimo en el mes anterior, más lo que había. Lo que había era Sn más 1 y acá estoy agregando los intereses, o sea, 1.025 Sn más 1, mes anterior. Recuérdense que estamos parados acá, mes anterior. Ahora, fíjense que Jessica va a depositar el 10% del saldo del mes anterior. Recuerden que estamos acá, el mes anterior el saldo sería este, Jessica depositaría el 10% de lo que hay en n más 1. Y por otro lado, Gustavo retira el 10% de lo que hay hace 2 meses. 1, 2 meses. Y tenemos que restar los 1.500 de gastos administrativos que nos los van a cobrar todos los meses. Esto sería para n igual 0, 1, 2 y así hasta que dure la cuenta o no cambien las condiciones. Fíjense que acá, si pasamos todas las S para un lado y dejamos lo constante del otro, tenemos una ecuación en diferencias finitas también de grado 2.
Habría que resolverla, eso se deja como ejercicio, y nos piden también hallar el monto de los ahorros a los 6 meses de aperturada la cuenta. Con lo obtenido en B, se sustituye el n por el 6 y obtendríamos el resultado que nos están pidiendo acá. Observen que en estas aplicaciones todas fueron de ecuaciones en diferencias finitas de grado 2. El caso de las aplicaciones para ecuaciones en diferencias finitas de grado 1 serían totalmente análogos. Lo único es que en lugar de tener ecuaciones de grado 2, tendríamos ecuaciones de orden